Vamos a hablar de Paul Riquet y de su texto Ética y Moral. Bueno, como introducción diremos que, de hecho, su primera frase dice: mi exposición se basa en una diferencia entre ética y moral que someto a discusión. O sea que lo que hace ya es proponer una distinción conceptual entre ética y moral, aunque realmente reconoce que no se trata de una diferencia impuesta por el lenguaje o por la historia, ya que ambos términos provienen de raíces que significan costumbre, en griego ethos y en latín mos mores. Aún así, introduce una separación sutil en su texto. Ética la define como la aspiración a la vida buena, bajo el signo de acciones estimadas como buenas, y tiene un enfoque teleológico, aristotélico, dice Paul Riquet. Y moral, bueno, moral entiende como el ámbito de lo obligatorio, donde rigen normas, mandatos y prohibiciones, y tiene un enfoque, él dice, deontológico, kantiano. Riquet sostiene tres tesis fundamentales. La primera, la primacía de la ética sobre la moral, la necesidad de pasar por el tamiz de la norma moral y como tercera opción, propone una vuelta a la ética mediante una sabiduría práctica, una frónesis, cuando la norma entre en conflicto. Riquet define la ética bajo esta fórmula: tendencia a la vida buena con y para los otros en instituciones justas. Tendencia a la vida buena con y para los otros en instituciones justas. Y esta definición contiene tres elementos clave. El primero es ese, la vida buena. Es un deseo, no una obligación. Implica cuidado de sí mismo, entendido como estima de sí, no como egoísmo. Y el ser humano se concibe como un agente con iniciativa, capaz de actuar por razones y de elegir entre fines. Esto es lo que él entiende como la vida buena. Después hay otro elemento clave que es con y para los otros. Con y para los otros. El otro para él no es un añadido a la ética, sino es un cooriginario con el yo. Un cooriginario con el yo. La solicitud es el modo en que se reconoce al otro como igual en dignidad, pero también como insustituible. Y aquí aparece la lógica del reconocimiento mutuo en este con y para los otros, que puede darse pues en la amistad, en la compasión o incluso también en el agradecimiento. Entonces, este sería de esa frase con y para los otros. Recordemos la frase: tendencia a la vida buena con y para los otros en instituciones justas. ¿Y qué nos dice de las instituciones justas? Bueno, para él la justicia no es solo un acto interpersonal, sino que se extiende a estructuras sociales donde el reparto de deberes, de derechos, de beneficios, de cargas, exige criterios éticos. Se extiende a estructuras sociales donde el reparto exige criterios éticos. Riquet recupera el concepto de justicia distributiva de Aristóteles, ¿vale? Concepto de justicia distributiva, para dar a cada cual lo suyo, y la vincula con el sentido del injusto que precede muchas veces a la formulación jurídica, y lo vincula con el sentido del injusto que precede muchas veces a la formulación jurídica. La ética no es de tipo individualista, también incluye lo político y lo estructural. Bueno, ¿a qué se refiere con la moral y la norma? Bueno, entiende que tiene que haber un paso obligatorio por la moral, por ese tamiz, aunque defiende que la primacía de la ética es lo más importante. Riquet afirma que la ética debe someterse al tamiz
de la norma. La ética debe someterse al tamiz de la norma para no caer en el subjetivismo o en el sentimentalismo. La moral introduce la universalización de las máximas. La moral introduce la universalización de las máximas, como hace Kant en su imperativo categórico. Solo es moral lo que puede querer que sea ley universal. Solo es moral lo que puede querer que sea ley universal, dice Kant. En cuanto al deber y a la universalidad, la ética habla de lo bueno, la moral de lo obligatorio. El paso por la norma moral introduce el lenguaje de los principios universales. El paso por la norma moral, introduce el lenguaje de los principios universales, del respeto y la coerción racional necesaria para frenar la violencia y proteger a los más vulnerables. El paso por esta norma moral nos introduce ese lenguaje de los principios que son universales, como por ejemplo el respeto o la coerción racional, que es imprescindible para poder frenar la violencia y proteger a los más vulnerables. El respeto se convierte de esta forma en el correlato moral de la solicitud ética. El respeto se convierte en el correlato moral de la solicitud ética. En cuanto a la justicia formal y el contractualismo, aquí Paul Riquet analiza el modelo kantiano y sobre todo su derivada hacia Rawls. La moral se convierte en una estructura formal basada en la igualdad, la imparcialidad y los procedimientos. En Rawls, con su velo de la ignorancia y el principio del maximin, intenta garantizar un reparto justo sin apelar al bien común. Intenta garantizar un reparto justo sin apelar al bien común. Y en cuanto a la crítica a la formalización excesiva, bueno, aquí Paul Riquet señala que la teoría moral necesita regresar al sentido ético de justicia. La teoría moral necesita regresar al sentido ético de justicia. Las normas universales necesitan orientación desde el contenido ético, desde el sentido de lo justo, que no puede ser reducido a un procedimiento abstracto. Vamos con la sabiduría práctica. ¿Qué opina? Bueno, ante los conflictos entre normas o en la aplicación concreta de la justicia, lo que hace es proponer un retorno a la sabiduría práctica. La frónesis, que lo que hace es recuperar pues, lo que sería lo mejor del pensamiento aristotélico. A veces las normas colisionan entre sí, como en la tragedia de Antígona, donde se enfrenta el deber familiar con el deber cívico. Y estos conflictos requieren un juicio prudente, no meras reglas abstractas, válidas para todo. Y nos pone 3 ejemplos clave. El primero es la estima de sí mismo, y el universalismo. El universalismo moral debe ser confrontado, con el pluralismo cultural. ¿Qué es verdaderamente universal? ¿Y qué es una proyección de la cultura occidental? Aquí sugiere la idea de universales en contexto. Universales, kantianos, en contexto, aristotélicos. Principios que podrían ser compartidos, pero que necesitan un diálogo intercultural para ponerlos en práctica, para desarrollarlos. Ahí pone un ejemplo
que es el médico en la cárcel, ¿no? Ese médico que debe de decidir bueno, no decidir entre ayudar o no ayudar, sino entre ayudar al paciente como deber profesional o no colaborar con un sistema represivo. Entonces dice Paul aquí, el médico consultado en el marco de la cárcel no puede ejercer plenamente su vocación definida por el deber de asistencia y de cuidados. Dice, no puede ejercer plenamente. ¿Por qué? Porque desde el momento en que la situación misma en la que es llamado a ejercerla está constituyendo un atentado contra la libertad. ¿Vale? Este es el conflicto. Es decir, no basta con tener normas morales, hay que ser capaces de aplicarlas, de una sabiduría práctica, de esa frónesis. La ética no es solo teoría, sino también decisión en contextos que son complejos. Este médico tiene que ser capaz de exigirse una prudencia situada, en lugar de aplicar una fórmula global. Entonces sí que tiene que ayudar, obviamente, a este recluso, aunque esté a la vez colaborando con un sistema represivo. Y como tercer punto, estima de sí y universalismo, decíamos, esta solicitud y conflicto de deberes con el médico, nos habla también de la justicia y heterogeneidad de bienes. Nos habla de esas esferas de justicia de Walser que implican diferentes bienes. No es lo mismo justicia económica que educativa, que sanitaria o política. Son esferas diferentes. Por lo tanto, no hay una jerarquía universal de bienes. No hay una jerarquía universal de bienes. Solo el debate público razonado puede establecer prioridades en cada contexto. Es un texto complejo, pero como todo, obviamente, que necesita varias lecturas. Como conclusión de esa ética enriquecida por la moral, pues la ética no puede evitar, como ha dicho, el paso por la moral, pero debe volver a sí misma más enriquecida. No puede evitar el paso por la moral, pero debe volver a sí misma más enriquecida. El conflicto moral no se resuelve solo con normas. El conflicto moral no se resuelve solo con normas, sino con juicio razonado, prudencia, frónesis, diálogo y reconocimiento del otro. Esa otredad, ver al otro reflejado en uno mismo. La ética y la moral no son opuestas, tampoco son complementarias, sino que se necesitan mutuamente. La ética proporciona el telos, el fin, la moral, las condiciones, y la sabiduría práctica permite decidir en lo concreto.